Gracias, Vic. Esta mañana compartamos vida, amiga. Está con nosotros la presidenta del Consejo Directivo y vamos a hablar de donación de médula ósea. ¡Pau! ¿Cómo no estar contentos en una mañana en la que vamos a hablar del mejor regalo del mundo? El mejor regalo del mundo que podemos dar, el mejor regalo del mundo que podemos recibir, que es compartir vida. Compartir vida, por lo cual le agradezco muchísimo a la doctora Clara Gorodetsky que nos hace el favor de acompañarnos. Ella es la presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida. Y nos va a hablar, fíjense, hemos escuchado muchas veces hablar de donar órganos y todo, y lo vemos como algo después de que dejemos de existir. Pero podemos donar vida estando con vida. Bienvenida sea. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me encantó el inicio del programa, ya lo dijiste tú todo. Pues qué mejor regalo hay en la vida que poder compartir tu vida en vida. Claro. Así que pues bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Al contrario, bienvenida. Y bueno, Gracias. platiquemos de esto que es la donación de médula. Que esto es algo que, bueno, lo hemos escuchado y todo, pero realmente no sabemos bien cómo funciona, cómo lo podemos hacer, y lo más importante que comentaba Pau, que lo podemos hacer estando en vida, ¿no? Sí, bueno, es realmente muy sencillo porque primero te tienes que registrar como donador altruista. Existimos, me incluyo, 18 millones de donadores registrados en el mundo, pues que puede sonar a mucho, pero en realidad es poco para los más de 7,000 millones de habitantes que hay aquí en el mundo, ¿no? Y en México tenemos hoy 14,000 donadores registrados. Para registrarte tienes que tener entre 18 y 65 años, estar sano, no tienes que estar en ayunas, puedes ir a cualquiera de nuestros centros de captación de donadores altruistas en el DF, en cualquiera de los estados, te toman una muestra de sangre como si te hicieran un análisis, nos las mandan a nosotros con tu consentimiento informado de que estás de acuerdo en pertenecer al registro, y eso es todo. Nosotros nos encargamos de hacer toda la parte técnica, genética, meterlo a la base de datos y ya estás. El día que un paciente no tenga un donador compatible, que tenga una leucemia, un cáncer de la sangre, una enfermedad genética, buscamos en nuestra base de datos del Donormo o de nuestro banco altruista de células de cordón umbilical, dependiendo de si es niño, adulto, etcétera. Y si no encontramos en el nuestro, nos vamos a los registros del mundo y buscamos entre los 18 millones de donadores, que incluyen 500,000 unidades de cordón umbilical también. Y entonces donde encontremos, estaba yo comentando hace un rato, que justo el martes en la noche nos llegó una unidad en su bolsita de sangre. Sí, esta historia es maravillosa. De una donadora altruista de X país. Recibimos la unidad en el aeropuerto con el mensajero en la mano, en su hielera. De ahí corrimos al hospital, la paciente ya está trasplantada. Ahora esperemos que evolucione todo bien, ¿no? Qué maravilla contar es con además una... Sí, no, pero además contar con una base de datos a nivel mundial. Claro. Porque entonces las opciones para encontrar a un donador compatible a uno mismo se van ampliando, pero por supuesto tenemos que hacer más trabajo. Y para que la gente empiece a pensar lo importante que es donar la médula ósea, nos acabas de decir, las enfermedades, una leucemia, un cáncer en la sangre, que pueden ser enfermedades que afectan, o genéticas también. En niños. Exacto. Me gustaría que nos amplias un poquito más este tipo de enfermedades que se pueden combatir con la ayuda de un trasplante. Las leucemias, pues la gente ha oído hablar mucho de ellas y oyes la palabra leucemia y la gente se aterra, ¿no? Hay muchos tipos de leucemias, de linfomas, de mielomas. Todos esos son cánceres de la sangre. Digamos que las células blancas, o las plaquetas, o los glóbulos blancos, o los glóbulos rojos pueden alocar, por decirlo de alguna forma, y empiezan a proliferar como locos, o puedes no producir cosas, como en el caso de las genéticas, y entonces, pues si no produces cosas, el trasplante es tomar de otra persona, que lo tomas también en general, de la vena del brazo, no tiene nada que ver con la médula espinal, lo llamamos médula ósea, pero son las células madre que se encuentran en la cavidad de los huesos. Siempre digo algo horrible, en el tuétano. No, es en la cavidad de los huesos, no tiene absolutamente nada que ver con la columna, no te van a dejar turulato, no pasa nada. Entonces, dependiendo del caso y del diagnóstico y del hospital y del paciente y de todo,
al donador le pides autorización de si quiere donar, como si donara plaquetas. Y entonces ya lo conectas a la máquina, tienes que ponerte de acuerdo para que al paciente lo metan a radioterapia, quimioterapia, lo que sea necesario para matar todo lo malo, prepararlo, digamos, para recibir las células buenas. Y las células solitas se van a ir a alojar a su casita, que es el tuétano, la médula ósea, y solitas empiezan a producirse. Y luego hay que hacer el seguimiento que llamamos quimerismo, como las quimeras griegas, sí, exactamente, era lo que te decía. Para que al final veamos que eso es lo que esperamos, que en tu sangre seas el donador y el resto eres tú. Claro. Entonces por eso se llama quimera. Si no pega, lo ves eso a nivel del DNA, pues ya no sirvió. Entonces también hay casos que fallan. Las enfermedades genéticas ocurren en niños, pero también hay otras que son lo que llamamos multifactoriales. Las leucemias, los cánceres son multifactoriales. Hay factores genéticos y ambientales. Lo mismo en las otras, como las anemias. Pero no anemias, hay una anemia. No, anemias verdaderamente. Se llaman anemias severas, ¿no? Sí. Que esas tienen un componente genético importante, igual que estas otras enfermedades. Entonces, para eso son, ¿no? Entonces, pues que no tengan miedo la gente, porque es una donación en vida y puedes donar tantas veces como donas sangre. ¿Qué características debiera tener yo para poder ser una donadora? Primero, estar sana. Y cuando me refiero a sana, cuando te registras, pues eso nos cuesta mucho. Nos cuesta registrar a cada persona como 700 pesos por persona. Guardar células de cordón nos cuesta muchísimo más, porque es así. A ti no te congelo, pero las células del cordón sí. Y tenemos que hacer muchos controles de calidad antes de decir sirvió tus células o no sirvieron. Porque si no sirven, las tiro. Si no tienen el número de células, si están contaminadas con genes de la madre, muchas cosas. Si tuve alguna enfermedad previa, llámese hepatitis. Si tuviste hepatitis C, no te registro. SIDA, enfermedades infecciosas crónicas, digamos. Pero si la persona dice, tuve hepatitis A o hepatitis de niño, sí te vamos a registrar. De todas formas, cuando vas a donar, ahí te vamos a hacer todos los estudios para saber que estás perfecta para donar. Clínicos, radiológicos, de laboratorio, psicológicos, de todo, Lo cual es evidentemente un proceso caro que bueno, tiene que ya con nuestro apoyo, que donemos nuestra médula, como estamos viendo ahorita en estos momentos, a cuánta gente podemos alcanzar, a cuánta gente podemos ayudar, pues bueno, somos la materia primera. Y cabe algo muy importante que decir, va a haber un concierto con Fernando de la Mora, el gran cantante tenor maravilloso que los apoya para tener dinero para estos recursos, ¿verdad? Exactamente, Fernando es nuestro asociado benefactor. El concierto va a ser el 12 de noviembre, sábado. En el Palacio de Bellas Artes. Que también nos apoyan enormemente y siempre nos han abierto las puertas, pues somos limosneros y pobres, entonces... No, pero eso es justo lo que se necesita, ¿no? Poder tener ese tipo de eventos y ese tipo de comunicación para promover, para que esto crezca, ¿no? Y que se entienda qué es, cómo funciona y que todos lo podemos hacer. Y además, ahí están los datos que están apareciendo justo el 27, 28 y 29 de octubre. Bueno, ese es un simposio. Ese es el simposio. El concierto es el día 12 de noviembre. Yo no digo que son limosneros, sino que tienen la riqueza más maravillosa que es el querer dar y regalar, a lo cual los invitamos a todos, ¿verdad, Sonia? Mientras más demos, más recibimos. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. De verdad que es importantísimo tener toda esta información. Muchas gracias por acompañarnos y ahí estamos. Continuamos. Gracias.